torneo, después dijiste que la situación de los convocados, que eso te quitó mucha fuerza, que era una realidad. Y en este momento, en este partido, está el Piojo, está el Tala, están todos tus jugadores, está todo tu arsenal. La Hormiga, no sé por qué no inicia, eso se me hace algo raro, pero en fin, este Guadalajara no puede perder de esta manera y pudieron haber sido 3, solo porque el Niño también estuvo muy fallón. Y también me hace pensar en lo de Toluca. Toluca yo no lo vi tampoco tan poderoso, la baja de Paulinho, pero no te puedes permitir esto. Y a Sepúlveda, que sí inició el partido, Sir John, lo echaron porque le puso el codo en el cogote a Pereira. Entonces, pues ahí entró la Hormiga para ver si medio enderezaba el barco de las Chivas. ¿Cómo te va, mi querido John Laguna, querido? Qué placer estar con ustedes. Yo no sería tan fatalista como Eddie para variar. Yo creo que sí. A mí me gustó mucho Toluca. Yo creo que el problema de Chivas fue Toluca el día de hoy. Inclusive con 10 hombres, el partido que se juega Romero en la media cancha, le dan tarjeta amarilla al minuto 19, es espectacular al lado de Nico Castro. Toluca lo Toluca, ¿no? Y faltaron, yo también tengo la intriga de por qué no inició la Hormiga, por qué no inició Brian. Efra no estuvo tampoco. O sea que hubo varias ausencias en Guadalajara. Es fecha 1, creo que no hay que caer en el pánico, pero yo más bien aplaudo a Toluca el buen partido, la buena victoria. A mí me gustó mucho Toluca. Pero tan malo fue lo del Guadalajara, Empe, porque escucho mucha negatividad en torno al conjunto más popular y más querido de este país, aunque a algunos les duela reconocerlo. ¿Cómo estás, Empe? Así es, Matador, te saludo con mucho gusto. Sí, no, bueno, pues qué vamos a hablar de los americanistas, le van a tirar con todas las Chivas, ¿no? Pero bueno, hay que tirarle todos, Empe. Y bueno, dice Eddie, hay que exigirle, ¿no? Pero sí. yo vi un partido realmente, creo que 11 contra 11 parejo, hay errores puntuales. Y con gente de experiencia, ¿no? Como Romo, que mete la mano ahí en el penal, y después también Sepúlveda se hace expulsar, ¿no? Porque sí tira el codazo. La verdad, ahí sabemos que Pereira, los defensas, de repente pues manotean, te jalan, y creo que Sepúlveda se desespera y lo terminan expulsando. Y a pesar de eso, Chivas intentó ir por el empate, ¿no? Tuvo el Piojo Alvarado un cabezazo, que era el del empate. Y ya después pues se volvió el partido prácticamente de ida y vuelta, ¿no? O sea, dejaba muchos espacios Chivas, sacó casi a todos sus defensas para meter gente a la ofensiva. Con uno menos es muy complicado, la verdad. Pero perdieron 2-0. Toluca que juega bien, o sea, la verdad sabe manejar muy bien el turco sus jugadores. Por momentos Chivas intentó, pero bueno, no le alcanzó. Pero ¿no? Empe, perdieron 2-0. Muy bien que iban por el gol, muy bien que con el hombre menos, lo que sea, perdieron 2-0 y hay que decirlo. La temporada pasada también pierden contra Toluca. Es que no hay pretextos, perdiste el partido 2-0. Esto es alarmante para Guadalajara y hay que exigirle. ¿Qué pasaría si el América hubiera perdido 2-0? ¿Cómo estarían? Errores puntuales de gente de experiencia. No te alarmes, fecha 1. No te alarmes. No, me alarmo en este partido. Este partido lo tiene que ganar o tiene que presentar otra cara a Guadalajara. Si pierde, se le tiene que exigir y se le tiene... No. Pero se le tiene que exigir a Guadalajara la victoria. No le puedes permitir este partido. Pues sí, pero no, es que perdió bonito y es que fue con un contragolpe. Quiero ver qué dice Eddie. Me gusta. Quiero ver qué dice Eddie de su América hoy, ¿eh? A ver qué dice. Lo vamos a escuchar más tarde. Más adelante. Johnny, lo vamos a escuchar un poco más tarde. No, yo sé, pero es que me parece que Eddie, para variar, es resultadista. Como América va a ganar y Chivas perdió, pues ahí está ya su definición de lo que pasó. No, a mí me da igual ahorita lo que haga la América. Estoy hablando de Chivas. Y Chivas perdió 2-0 su primer partido. Bye. Una disculpa, compañeros, por saludarlos tan tarde, pero es que se prenden los ánimos, profe. Paco, discúlpame. Se encienden las alarmas de verdad. En el Guadalajara es fecha 1. Paco, Valencia. ¿Qué tal, Matador? Compañeros, un placer estar con todos ustedes, un honor. La verdad que, bueno, a ver, Chivas, evidentemente, con el plantel que tenía, que ya tenía una forma de jugar, como dijo Milito, le había costado mucho construirlo. Me parece que la forma de jugar el día de hoy, sobre todo, creo que no era la forma al principio, ¿no? Creo que se enfrenta con un Toluca que sí pone a Gallardo, ¿no? Sí. Que sí pone a Alexis, que venían del Mundial. Y al final yo creo que... También jugó Romo, ¿no? Sí, pero también jugó Alvarado. Sí, jugaron todos. Jugó Brian. Por eso te estoy diciendo. Era un partido completo. Es un partido que en la fecha 1 es muy difícil para los dos. No jugó la Hormiga al principio. Pero jugó. Estamos diciendo jugó, pero todos jugaron. Al principio tampoco. Eso es a lo que me refiero.
diría lo que dice. pero Sí, Alexis, gracias por apoyarme, Sir John, es lo que me refería. Gracias por la acotación. Sí, porque gracias. Yo te entiendo. Tú sí que me entiendes, ¿no? Pero bueno, al final creo que la fecha 1 muchas veces no se puede definir lo que te va a suceder al final del torneo, ¿no? Esto es como empieza, no es como empieza, es como termina. A Milito yo me recuerdo que cuando recién llegó no le fue muy bien en resultados y acabó siendo uno de los mejores equipos jugando, ¿no? Entonces no hay que alarmarse, pero sí hay que exigirle, como dice Eddie, a que empieces a sacar resultados, porque si luego no llegan los resultados, si no juegas bien al fútbol y no llegan los resultados, es cuando ya vienen las complicaciones. Pero tiene que preocuparse el técnico del Guadalajara, la afición del Guadalajara, profe, porque sufre un descalabro en la fecha 1 contra un equipo que es muy poderoso y que te empareja en todas las líneas. Tiene que preocuparse el técnico. Milito, ¿cómo estás, profe? Muy bien, ¿Todo muy bien, Burleta, muy bien. ¿Y vos? Qué bueno, bien, me da gusto. Micrófono bien. Es un Todo placer. el micro ya, bien. Un placer y un lujo estar con todos ustedes. Y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Yo creo que hoy no fue ese equipo que nosotros vimos el torneo pasado colectivamente. Tuvo un bajo rendimiento en lo colectivo. Pero se enfrenta a un equipo que otra vez, desde hoy, se perfila a pelear el campeonato, esa es la verdad. Sí. Digo, ¿por qué? Porque no movió gente, porque es un 11 tipo desde hace mucho tiempo, con el mismo entrenador, ¿no? Hoy mete a sus figuras y termina ganando y ganando bien. Hablaban de Vega, hablaban de Jugó Gutiérrez Gallardo. ahora. de Gallardo. Su Sí, refuerzo Gutiérrez también. pero jugó Angulo, jugó Castro, Sí. ¿me entiendes? Solo faltó el portugués. Paulinho. Entonces, a mí Oye, me parece que hoy pero- no es tanto el tema de Chivas. A mí me parece que, como decía hace un rato John Laguna, el tema también es de Toluca. Ojo, digo, Toluca demuestra Pero- cada día que pasa que es un equipo donde se pare te juega bien. Pareciera hermano. que Guadalajara jugó un partido pésimo, que no tuvo ninguna llegada. Yo recuerdo un disparo de Kevin Sí, Castañeda. hay un cabezazo hay un cabezazo llegada de el equipo Alvarado. de Guadalajara. Ah, qué bueno, qué Bueno, bueno. sí tuvo tuvo llegada, llegada, muy pero bien, también muy hay- bien, excelente. Entiendo que hay Te voy a que decir ganar algo, con tenido goles, llegadas. decir algo, hay que meter la viejo. pelotita, pero no jugó un Sí. partido tan desdeñable Pero como lo ojo, pones tiene tú. que ver mucho, para mí, tiene que ver mucho la expulsión, Tiene que ver mucho. Sí, porque estaba parejo. Antes de la expulsión Tiene estaba mucho que parejo. ver la expulsión, Estaba hermano. llegando Chivas. Yo, para o sea, mí, Claudio, si es lo que yo vi, Que sí era expulsión para mí, ¿eh? no, Sí, no, claro, para mí claro, Para mí también. era expulsión, claro. Sí, era. No, porque Se escuché viene que peleando con y le amarillo da el está- codazo. le mete un codazo. Que Se tiene pulve. que ver mucho. Digo, si es difícil ganar con Pues 11, sí, pero es un imagínate con error 10. más, que es justo lo que pasaba al principio que decías de lo de Milito, las expulsiones, los penaltis que cobraban en contra, todo lo que le pasaba a este Guadalajara, le está pasando ahorita una vez más. Pero, Archie. Es el partido 1. Pero es muy desde el precipitado. 1 podemos ir juzgando y Pero podemos ir viendo qué está pasando. la primera fecha- ¿Quién te garantiza que no van a venir 3 derrotas más? Puede así pasar arrancó, también. Nadie te lo garantiza, pero no creo que suceda. Sí, no, porque aparte le Es quedan muy- es muy buen equipo. Le vienen 7 partidos. Así muy arrancó fáciles. Y no ya. jugó mal, profe. A ver, dale. Bueno, Toluca arrancó con García, Simón, Pereira, López y Gallardo, Romero Gutiérrez, Castro Vega, Angulo y Díaz Price. Qué bien juega ese chavo, ¿eh? Gran jugador de fútbol, la verdad. Es buen futbolista, buen Chivas ambiente. Chivas no tuvo alineación, Chivas, No, sí tuvo, la vimos, No, lo que pasa es que no me di cuenta. Bueno, aquí están algunas de las aproximaciones del Guadalajara, John, que sí las tuvo. Bueno, este es Toluca, que, por Sí, cierto, no, qué bonito no, uniforme de esta visitante. fue de Alexis primero, Sí. Esa fue de Alexis también, esta Este de es de Angulo. Angulo. Y esta A mí de te Angulo. digo, yo insisto, a mí me ¿Qué tal gustó lo dice mucho, como, mira? me gustó mucho Toluca, Sacó pintura al horizontal. ¿Te gustó Toluca, Sí, pero hizo sí, un mal sí, partido sí. Guadalajara? No, para mí no. Para mí fue un partido muy entretenido, la verdad. La Ah, sí, expulsión, entretenido, cada sí. vez a este nivel, se nota mucho Qué disparo. cuando te vas un hombre abajo. Esta casi, ¿no? Casi Castañeda. esta de Castañeda. Buen refuerzo. Sí, Tiene que muy buen también, golpeo. que Tiene también muy se buena vio técnica. bien. Y aquí, Y La aquí verdad que- aquí cambia el partido. Sí, la del penal. de Aquí Romo, cambia el ¿no? partido, Claro, exactamente. claro, y es penal, es El penal de Romo. No fue un buen partido de Romo. Eso sí te puedo decir. Sí, no. No fue el mejor partido de Y Romo. qué bien Alexis, Y luego me parece que le tira un balonazo el Tala, Sí. le tira un balonazo, Sí, pero se lo bueno, tira así. no pasa No, nada. pero luego no pasa- se vuelven a no pasa acercar y se nada. sonríen entre ellos. Es roja, Esto Paco. sí es roja. Claro que Es es roja. roja. o sea, esto no es irrefutable. O sea, a mí, yo no sé si le tiró el codazo a propósito o está bien, pero bueno, en la Liga MX las No, dan. venían peleando, John. Venían peleando desde este atrás. es un ¿Quieres golazo. los goles? Esta jugada es, Está bien. es divina, Está bien. esta jugada. Está bien. Divina.
Sí, es un contragolpe, un tiro de esquina, ¿no? Que arriesgan y los agarran mal parados, ¿no? Entre Liño y Gallardo define como debe ser, Bien. ¿no? Sí, Rompe, hay que ir poniendo los rompe el arco. asteriscos. O sea, Rompe el arco. perdimos 2-0, pero este partido lo jugamos bien. Hay que irlos poniendo así, jornada tras jornada, a ver qué va Bueno, sucediendo. a Juárez le debe ganar, ¿no? Estamos analizando. Sí, sí, sí. ¿no? Pero, por eso está bien. pero una ¿Por qué cosa es jugó que mal Chivas? una ¿Por cosa qué es que te, perdió? Estamos exactamente, una cosa es que te analizando, pasen por encima ya perdieron y que ya, no ¿no? metas Entonces, ni que las corran a manos. todos. Sí, no, claro que sí. no estoy diciendo que nadie Una cosa corra. es que no metas las manos, perdimos, Eddie. pero jugamos No, bien. pero una cosa es que no metas las manos y otra cosa es que compitas. Y Chivas, yo creo Ajá. que va a llegar a competir por el campeonato como vaya Sí, y tiene que, avanzando. claro. Sí, o sea, hoy evidentemente era un partido, no era nada fácil, era contra Toluca. Toluca siempre ha sido candidato Yo, para ser para mí, campeón. para mí, Entonces, sí, no era sí, nada claro. fácil No, jugar John, contra yo ellos. entiendo John que es- le mete el codo en la garganta a Pereira. ¿Cómo que no era de bien, roja? Sí, es falta bien, de John, Pereira, le sacó pero- mole. pero Sepúlveda se equivoca. ¿Qué tiene que pasar? Sí, está bien. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que lo fracturen? No, nada, ¿Para está que bien. lo echen o qué? Está bien. No, No, sí, entiendo. roja, Creo que en Europa clara, no es roja roja. clara. Creo que No, yo creo que en Europa no y es- en creo que en China Europa no es roja. y en Mongolia Porque- es roja. porque John. se ve Bueno, la Sepúlveda que viene peleando. yo creo que no, Matador. Es todo lo que estoy dando mi opinión. está No bien. tienes que molestarte. No me molesta. Creo que en Europa no es roja. Nada más creo que en Europa no es roja eso. Pero si le, a ver, Es mi opinión, ¿eh? Sí, está bien. le está bien, mete está el bien. codo en la garganta, hombre, ¿cómo no va a ser roja? Está bien. Le dio un Bueno, bocazo en su está codo. bien. Le dio un bocazo en su Si codo. Pereira le fue a pegar en el codo. Bueno, haya sido como haya sido, John, esta expulsión sí cambia el rumbo del partido, ¿eh? Claro. Desde luego que lo cambia, claro ¿no? que lo cambia. Bueno, No te sí, desacomoda contra mucho el 11 partido, está difícil. no te lo desacomoda mucho porque es el delantero, pero de todas maneras le Claro. pesó a Guadalajara. Sí, ¿eh? pero La de verdad todos que le modos, pero si ganar un partido con 11 es complicado, con 10 10 peor. claro, claro. Y aparte No, no, contra el desde luego, Toluca, que es desde un luego. equipo que tiene oficio, que tiene buenos jugadores, normal, vas a perder. No hay vuelta, hermano. Está bien. Que Díganme no una, sean, exacto, que no sean pretextos y que son solo aclaraciones y No, no, explicaciones, ¿no? Para que lo pongamos la vara en este torneo y saber que si a un equipo le quitan un hombre, entonces vamos a juzgarlo de esa manera. Y vamos Es que a decir no que son perdieron por pretextos, eso. son hechos. Por eso. No, Entonces, no es eso. para Son ir hechos. sabiendo No son que pretextos, si un son equipo hechos. pierde un jugador, entonces fue por eso que terminaron complicado, perdiendo. Perfecto, en el perfecto. fútbol moderno hay, Correcto, no es igual, fácil. por lo menos es dar mucha Estamos diciendo ventaja. que es más Es dar difícil mucha ganar un ventaja. ¿Sabes los partido espacios que empatar, aparecen? más ¿Viste menos, el segundo gol del Toluca? Porque ¿Viste estaba los volcado hacia espacios? adelante, Guadalajara. Estaba volcado hacia adelante. Tienes un segundo, no pasa esto. ¿Me Empe, entiendes? No pasa. Te escuchamos, Empe. No, decía que, dice Eddie, no, entonces al equipo que le quiten un jugador ya lo vamos a dar Claro. por un hecho que va a perder. Es que es bien complicado jugar con uno menos, Eddie. O sea, la No, bueno, verdad, lo sé. quieres presionar si el rival tiene como Toluca, ¿no? La experiencia de manejar el partido, te lo maneja, ¿no? Y yo aplaudo lo de Chivas, lo de Milito, que intentó ir al frente, sacó a defensas. O sea, fue arriesgado, ¿no? Y tuvo el empate con el valiente. cabezazo del Piojo. Claro, ¿no? del Si Piojo, lo mete ahí sí. 1-1 y se tira para atrás Chivas y ahí ya se van 1-1, ¿no? Intentó, o sea, por eso estamos analizando, Sí, pero tú estás es que- diciendo ya, Chivas, Ok, no, sí, estoy se le contigo. exige a Chivas. Estoy contigo, Empe, que hubieron llegadas, sí hubieron llegadas. El Piojo jugó muy bien, sigue embalado un poquito en esto que presentó en el Mundial, sí. Y ese es mi punto. Y está análisis del partido, Bueno, perfecto, está el análisis. pero se jugando perdió así, 2-0, no lo perdiste apenas. Pero lo jugando perdiste así, Esa es solo una Hay parte más- del análisis, ¿eh? Sí, Solo una pero pequeña parte del análisis, si tú porque nada más analizas está el viendo el partido, resultado. No, Nada Si más tú está analizas el partido, jugando así, hay mucho más posibilidades de que Chivas De que llegue logres, a calificar claro, a la claro, liguilla. sí. que juegue. Pero Chivas Pues va es a a lo que me clasificar a la refiero. liguilla. Va a calificar. Por Sí, eso no claro. podemos crucificar a Chivas por este partido. No, pero hay que señalarlo. Hay que señalar que no puedes cometer esos errores, que Pero no mira puedes el- cometer el el error de la histori- además expulsión, el que historial. no puedes De acuerdo. cometer ciertos errores en la salida, que tienes que plantear mira, también un poco mejor el irte hacia adelante. Pero o sea, mira también el hay que historial, mira el analizar todo eso. historial. Normalmente no puede le ser. gana Por el eso, y le Toluca. pasó tiene- justo los contra tiene de Toluca hijos, en la liguilla, los ¿no? tiene de También, hijos. ¿no? Me acuerdo el penal que comete, no recuerdo quién al principio, ¿no? Y pues prácticamente El León. también fue ahí una desventaja Sí, el León. a los primeros minutos, Metió ¿no? como 3. Nunca una derrota, Paco, llega a tiempo. Nunca una derrota. Pero mejor que te pasen la fecha 1 a que te pasen la fecha 16, 17. Oye, ya te empiezas a sacar a los equipos difíciles Hoy se desde saca ahora, el ¿no? Y Toluca, se saca claro. ya Toluca, que prefiere Ya. enfrentar a Toluca en la fecha 1 que enfrentar en la 16 o en la 15, que a lo mejor te estás jugando Ya está embalado. algo más Claro. importante, ¿no? Pero jugando así, te repito, para mí, yo creo que Chivas
va a llegar a ser uno de los 4. Chivas perdió su primer partido de la Apertura 2026 en el Estadio Akron ante el rival al que su técnico nunca le ha ganado desde que llegó al banquillo. Y hubo 2 decisiones arbitrales que la afición rojiblanca va a discutir durante días, porque no son la primera vez que este árbitro específico aparece en el centro de la polémica cuando le toca dirigir al rebaño. Vamos a hablar también de un mediocampista que salió de Chivas tras 6 meses sin jugar, que el sábado le ganó al equipo que lo marginó, que se fue a abrazar a ese técnico en la salida del túnel y cuya operación de salida tiene un detalle que la directiva rojiblanca no quiere que el chiverío analice con calma, de lo que Gabriel Milito declaró después de la derrota sobre el plantel que tiene y sobre si necesita más refuerzos. Una declaración que cambia completamente la lectura de lo que pasó en la cancha y de los errores que el propio rebaño cometió sin que nadie los haya señalado con la claridad suficiente. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos, 3 flashes rápidos antes de los temas de fondo. El próximo partido de Chivas es este sábado 25 de julio en el Estadio Akron contra los Bravos del FC Juárez a las 17:07 horas del centro de México. Va por Prime Video. El Juárez perdió su debut ante el Puebla, así que viene herido. El rebaño necesita los 3 puntos. Javier Mier, director deportivo del Guadalajara, habló antes del partido con frases que el chiverío necesita procesar en el contexto de lo que vino después. En este club no es ganar, sino cómo ganamos. En Chivas hay que ganar siempre, pero las formas son muy importantes, declaró Mier para Amazon Prime. Eso lo dijo antes de que el equipo perdiera 0-2 en casa ante el Toluca, y Armando González arrancó desde el banco. Gabriel Milito explicó la razón al finalizar el partido. La hormiga jugó apenas 15 minutos con la selección mexicana en todo el mundial. Es el seleccionado con menos ritmo competitivo del plantel, y el técnico prefirió darle minutos a quienes llegaron con más carga de actividad. González ingresó en el segundo tiempo, no pudo cambiar el marcador. La lógica de Milito tiene sentido. La imagen de la hormiga en el banco en el debut no fue la que la afición esperaba. Los flashes terminaron. Ahora viene lo que de verdad marcó la noche del sábado en el Akron. El chiverío tiene todo el derecho de exigir que alguien explique con honestidad lo que pasó en el partido contra el Toluca, porque hubo 2 tipos de problemas, los que puso el árbitro y los que puso el propio Chivas. El partido arrancó con dominio escarlata en los primeros 10 minutos. Los Diablos Rojos encontraron espacios y llegaron con peligro. Chivas tardó en entrar en ritmo, pero desde el minuto 20 en adelante el rebaño empezó a manejar la pelota y a generar situaciones de peligro. Kevin Castañeda besó el palo con un remate en el minuto 32. Ángel Sepúlveda estuvo cerca en el 23. El partido estaba pareado y Chivas dominaba el campo sin poder convertir. Y entonces llegó el minuto 39. Jesús Angulo condujo hacia el área de Chivas. Luis Romo se lanzó al piso para bloquear el remate y mientras caía al césped en un movimiento completamente natural de su cuerpo, la pelota le rozó el brazo. El VAR llamó al árbitro Daniel Quintero a revisar la jugada. Quintero fue a la cabina y regresó marcando penal. La jugada es opinable. Un brazo que cae con el cuerpo durante una caída natural no tiene la intencionalidad que el reglamento exige para sancionar mano, pero Quintero lo marcó y Alexis Vega fue al punto de los 11 metros. Vega le avisó antes del partido a sus compañeros que si había penal iba a cobrarlo a Lopanenka, porque conoce al Tala Rangel de la concentración de la selección. Lo dijo en el comedor, ejecutó. Engañó al portero rojiblanco y la pelota cayó lentamente al centro del arco. 1-0 Toluca. Y al minuto 49 del segundo tiempo, Ángel Sepúlveda recibió tarjeta roja por un codazo a Andrés Pereira. Chivas quedó con 10 hombres. Toluca aprovechó el espacio y Jesús Gallardo cerró el marcador en un contragolpe al 74, 0-2. Lo que complica el análisis de la derrota es que incluso con 10 hombres Chivas dominó el juego. Roberto Alvarado cabeció dentro del área pequeña directamente a las manos del portero Luis García, en una de las peores ocasiones falladas de la jornada. Brian Gutiérrez recibió el pase de Alvarado en posición ideal frente al arco y mandó el remate por encima del travesaño.
Si el 0-2 hubiera llegado en un partido donde Toluca fue superior, la derrota sería más digerible. El problema es que Chivas creó las oportunidades para empatar o ganar y no tuvo la capacidad de definir. Evaluando esto desde afuera, Chivas perdió ante Toluca porque le marcaron un penal discutible. Expulsaron a un jugador suyo. Toluca convirtió sus 2 oportunidades claras y el rebaño desperdició las suyas. 4 factores. No todos son del árbitro. No todos son de la mala suerte. Algunos son del equipo. Y cuando se habla del árbitro, hay algo que el chiverío necesita saber sobre el historial específico de este partido. El árbitro del debut de Chivas en el Apertura 2026 fue Daniel Quintero Huitrón. No es la primera vez que Quintero aparece en el centro de la controversia en un partido importante. El analista arbitral Felipe Ramos Rizo llegó a pedir su suspensión severa, después de un Mazatlán contra Necaxa, donde anuló un gol de los cañoneros con 2 balones en el campo, y donde las decisiones generaron un nivel de polémica inusual incluso para los estándares del arbitraje mexicano. Ramos Rizo fue literal: Quintero debe ser sancionado severamente. Este tipo de árbitros no deben dirigir en Liga MX. Con Chivas, específicamente, el historial de Quintero tiene un solo dato que resume todo. En los 4 partidos que ha dirigido con el rebaño como protagonista, Chivas ha ganado 1, un solo partido en 4. Y esta semana, el árbitro le marcó un penal por una mano en caída natural y validó la expulsión de Ángel Sepúlveda por un codazo que en muchos partidos hubiera sido sancionado con amarilla y no con roja directa. El chiverío lleva semestres arrastrando esta narrativa del arbitraje y hay una parte de esa narrativa que tiene razón y una parte que es excusa. La que tiene razón es que las decisiones de Quintero en este partido fueron cuando menos discutibles y en contexto con su historial, el patrón existe. La que es excusa es creer que solo el árbitro determinó el resultado porque Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez tuvieron el partido en la mano y lo dejaron ir. La pregunta que resulta más incómoda no es si el arbitraje fue malo. Lo fue en partes. La pregunta es qué va a hacer que hacer Milito para que el rebaño no dependa de que el árbitro no cometa errores para ganar partidos que el equipo controla. Y mientras esa respuesta se construye en Verde Valle, el propio técnico dijo algo esta semana que cambia completamente cómo debe leerse la derrota del debut. Gabriel Milito habló después del partido y dijo algo que el chiverío necesita escuchar con atención, porque viene con una exigencia que no deja lugar para las excusas. El técnico argentino declaró que este es el plantel que quería tener. Así de claro. Sin medias palabras, sin señalar que le faltan piezas, sin poner al mercado como condicionante. Milito dijo que el Guadalajara cuenta con al menos 2 jugadores por posición, que las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, sumadas al regreso de Luis Gabriel Rey, le dan la profundidad necesaria para competir tanto en Liga MX como en Leagues Cup. Y que el objetivo de pelear por el campeonato no cambia por ningún resultado individual. Ese mensaje tiene 2 lecturas. La primera es que el técnico confía en su plantel, que tiene el respaldo de la directiva y que no va a buscar excusas en el mercado para justificar lo que pase durante el semestre. Eso es un técnico con confianza. La segunda lectura es que si el plantel es suficiente para pelear el título y el equipo pierde su debut en casa ante uno de los rivales más fuertes sin poder meter un gol, la responsabilidad del resultado no la puede poner en ningún otro lado. En el modelo de Milito, el técnico y los jugadores son los únicos responsables de lo que pase de aquí en adelante. Analizando todo esto, la declaración de Milito es la más honesta y la más exigente que se puede hacer después de una derrota. No viene a buscar coberturas en el mercado ni en el arbitraje, pero también significa que si el rebaño no llega a la final de esta Apertura 2026, con ese plantel que él mismo dijo que era suficiente, la conversación de diciembre va a ser inevitable. Si llegaron hasta acá es porque el Chivas les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Hay una imagen del partido del sábado que resume mejor que cualquier análisis lo que pasó con Eric Gutiérrez en Chivas y lo que la directiva rojiblanca no quiere que nadie recuerde al mismo tiempo. Cuando los jugadores de Toluca salieron al estadio Akron antes del partido, los abucheos de la afición rojiblanca fueron intensos. La hostilidad del Akron contra sus exjugadores es conocida.
Y sin embargo, cuando Eric Gutiérrez se acercó a Gabriel Milito al borde del túnel antes del silbatazo inicial, los dos se dieron un fuerte abrazo, sin tensión visible, sin incomodidad. Dos personas que resolvieron algo que el mundo de afuera nunca terminó de entender del todo. Ese abrazo necesita contexto. Eric Gutiérrez, 31 años, pasó 6 meses completos sin disputar un solo partido oficial con Chivas durante el Clausura 2026. Gabriel Milito le comunicó desde el inicio de ese torneo que no entraba en sus planes. El mediocampista no cuestionó la decisión en público, no generó escándalo, pero en entrevistas posteriores reconoció que los meses que vivió fueron de los más complicados de su carrera profesional. Llegó a decir que ya no quería jugar, que se le quitaron las ganas por todo lo que pasó, que fue al Tapatío porque ese club le devolvió las ganas de seguir. Eso es un jugador de primera división a quien su técnico borró al punto de hacerle considerar el retiro. Lo que pasó con la operación de salida tiene un detalle que la directiva del Guadalajara preferiría no analizar en voz alta. Chivas cedió a Gutiérrez al Toluca en préstamo por 1 año. Toluca aceptó pagar la totalidad del salario del jugador, condición que fue decisiva para que el acuerdo se cerrara. Y el préstamo no tiene opción de compra. El contrato de Gutiérrez con Chivas vence al mismo tiempo que termina el préstamo, lo que significa que al final de la temporada el jugador será agente libre. Si Gutiérrez explota en Toluca, si tiene un semestre excepcional, si su valor sube en el mercado, ese valor no va a Chivas, se lo queda el jugador. Y Toluca podría comprarlo directamente sin que Chivas reciba un centavo. Para entender el tamaño del problema, hay que recordar que Gutiérrez llegó a Chivas en 2020 desde el PSV Eindhoven de Países Bajos. Fue uno de los mediocampistas más interesantes de la Liga MX en sus mejores torneos. Y la directiva lo dejó ir gratis al rival directo porque el técnico no lo quería y porque liberar su salario era prioritario antes que planificar una salida que protegiera el activo. Lo que resulta más difícil de ignorar en todo este recorrido es que Chivas mandó a un jugador con mercado a su rival directo sin cobrar nada. Le pagó el salario durante 6 meses mientras estaba en el Tapatío, y si el préstamo termina bien para Toluca, el único beneficiado económicamente es el propio Gutiérrez. El abrazo entre el Guti y Milito en el túnel puede interpretarse como que los problemas entre ellos eran solo deportivos, no personales. Pero la operación que se estructuró alrededor de esa decisión dice algo sobre cómo Chivas gestiona las salidas de jugadores que su técnico no quiere. Creen que el chiverío va a ver a Eric Gutiérrez convertirse en una pieza clave del Toluca este semestre y lamentar que Chivas no reciba nada cuando ese préstamo termine. ¿O la historia va a quedar en el olvido? Y de todo lo que se habló hoy, ¿qué les molesta más del debut de Chivas? ¿El arbitraje de Quintero? ¿Los goles desperdiciados por el propio equipo? ¿O que Milito haya dicho que el plantel es suficiente después de perder sin anotar en casa? Échenme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál es el movimiento que la directiva de Chivas tiene contemplado para reforzar la única posición donde Milito reconoció internamente que hay dudas. ¿Por qué ese fichaje no ha salido a los medios todavía? ¿Y qué tendría que pasar para que esa operación se concrete antes del final del mercado? Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.